en el CBC y está dando estos días el segundo parcial. O ya lo dio y está preparando el final. Entonces miremos el PDF. Bueno, primer principio de la termodinámica, desde el punto de vista de la fórmula, es la fórmula Q igual delta U más L. Q es calor, delta U es energía interna y L es trabajo. Entonces te tengo que explicar qué son estas tres cosas. Vamos a empezar por el calor y por la temperatura. Algo te expliqué cuando vimos transmisión del calor, algo te expliqué cuando vimos calorimetría. Pero vamos ahora con el tema de la temperatura. ¿Qué quiere decir que una cosa esté a más temperatura que otra? O sea, vos la tocás y decís esto está más caliente, esto está más frío. Bueno, los cráneos de la física se dieron cuenta que cuando tenés un objeto que está a alta temperatura, si vos lo mirás al microscopio, las moléculas vibran. Las moléculas van golpeando unas contra otras, vibran. Entonces, se dieron cuenta que cuando vos le subís la temperatura a ese objeto, las moléculas vibran más rápido. Entonces, se dieron cuenta que el calor es una forma de energía. En realidad, sin hilar muy finito, digamos, es la energía cinética de las moléculas que están vibrando, que es este dibujito que está acá, ¿no? Yo te dibujé un cilindro con una masa de gas, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque todo el primer principio, las fórmulas, los problemas que se toman, son siempre masas de gas metido en un cilindro y ahí, digamos, hay muchas fórmulas que se pueden usar. O sea, vos podés usar el primer principio de la termodinámica para cualquier cosa, pero en realidad, para poder resolver problemas, uno lo aplica a una masa de gas encerrado en un cilindro. Por eso el dibujito este. Entonces, vos imaginate las moléculas que están de la masa de gas acá, vibran, los cráneos lo miran con un microscopio y dice, cuanto más rápido vibran, más temperatura tiene la masa de gas. Entonces, la temperatura es una medida, digamos así, de qué tan rápido se están moviendo esas moléculas. Y la energía que tienen esas moléculas, la energía cinética, digamos, sería el calor. Entonces, lo primero que dicen ellos es, bueno, acabamos de descubrir que el calor es una forma de energía. Hay formas de energía diferentes. Vos tenés la energía cinética, la energía potencial, la energía que tiene un resorte que se llama energía elástica. Después tenés miles de otras energías, tenés acá vemos la energía del calor, energía calórica, tenés energía magnética, energía eléctrica, tenés energía eólica, tenés energía nuclear. Bueno, entonces acá la que vemos es la energía que proviene del calor, o sea, energía calórica. ¿De dónde proviene esa energía? Proviene la energía cinética que tienen las moléculas del objeto que vos tenés a cierta temperatura. Que repito, acá siempre va a ser una masa de gas en un cilindro, pero puede ser un ladrillo calentito también, puede ser una masa de agua, una olla que está en el agua, que vos la estás calentando y las moléculas vibran más rápido. Perdón, te quería decir que hoy, viste que el Twitch empezó un poco después de las 8. Bueno, el próximo y probablemente los dos próximos Twitch van a empezar a las 8. ¿Estamos? Tal vez después volvemos a nuestro horario de las 19 horas. No sé, vamos a ver. Bueno, entonces, primera cosa que quiero que veas, estas dos equivalencias muy importantes que están acá, que es cómo pasar de kilocalorías a joule y viceversa. Porque, ¿qué pasa? En realidad en calor, nosotros la energía, el calor, lo medimos en kilocalorías o en calorías, pero nosotros en cinemática, cuando vimos trabajo de energía, mecánica, medimos el calor en joules. Entonces, ¿qué pasa? Hay que hacer una equivalencia entre calorías y joules, entre calorías y joules. Entonces, primera equivalencia muy importante, estas dos que están acá. Una kilocaloría, 4186 joules. Y una caloría, 4,186 joules. Fíjate que hago hincapié en esto de que uno es 4000 y pico y otro es 4 y pico, porque es fuente de
muchos errores en parciales y finales. Hablo especialmente para la gente que está cursando la materia biofísica en el CBC, o física 2 en los profesorados, o física 2 en la Facultad de Exactas, o en el colegio secundario incluso. Repito, una kilocaloría es 4.186 joules. Y una kilocaloría es 4.186 joules. Y una caloría es 4,186 joules. ¿Estamos? ¿Eso por qué es? Porque una kilocaloría son 1.000 calorías. Kilo, acordate, la palabra kilo siempre significa en griego 1.000. Por eso, kilogramo, 1.000 gramos. Kilómetro, 1.000 metros. O sea, un kilómetro son 1.000 metros, un kilogramo son 1.000 gramos, una kilocaloría son 1.000 calorías. Entonces, vamos a la primera cosa un poco más abajo. Esto conviene que lo tengas anotado, esas equivalencias, si estás en biofísica en el CBC, en la hoja de fórmulas. Vamos a trabajo realizado por un gas. Quiero que veas este dibujito que está acá, que lo vas a ver millones de veces. Millones y millones. Hablo especialmente de la gente que está cursando Física 2, Calor, o de la gente que está cursando biofísica en el CBC. Perdón, ¿me dicen algo en el chat? ¿El chat va solo más abajo o hay que bajar? ¿Qué fecha transmitís? Usuario F, no entiendo la pregunta. Los miércoles. Los miércoles, antes era a las 7, ahora aparentemente va a ser a las 8, 8 y 10 más o menos. Por lo menos 2 miércoles, el que viene y el otro aparentemente va a ser a las 8. Los miércoles. Bueno, entonces, repito, mirá este dibujito que lo vas a ver miles de veces. ¿Qué es? Es un cilindro que tiene una masa de gas adentro, cualquier gas, puede ser oxígeno, puede ser aire, puede ser hidrógeno. Y, muy importante, la tapa del cilindro se puede mover, o sea, puede subir, puede bajar. A esta tapa se la llama pistón, se la llama émbolo, como en las jeringas. O sea, esto como si fuera una jeringa que el pistón, el émbolo, puede subir y bajar. Y vos viste que en la jeringa podés poner aire, sacas la aguja, tapas la parte de abajo y podés apretar, o sea, comprimir el aire que tenés adentro y demás. Entonces, ¿qué se dieron cuenta ellos? Que si la masa de gas se expande, fíjate el dibujito, o sea, la masa de gas, ponele que vos lo calentás el gas, entonces el gas se va expandiendo, levanta la tapa. Esa tapa, al expandirse el gas, puede realizar trabajo. O sea, ¿trabajo qué es? Trabajo es fuerza por distancia. En este caso, dentro del cilindro, acá adentro, hay cierta presión. ¿Estamos? Entonces, esa presión, si vos la aumentás, levanta la tapa para arriba y entonces hace un trabajo. Trabajo quiere decir que vos podés poner una bolsa de cemento arriba de la tapa y la tapa te la levanta, y eso en física significa realizar trabajo, o sea, una fuerza que recorre una distancia. Podés poner una persona arriba de la tapa del cilindro y el cilindro te la levanta como si fuera un ascensor. Eso es realizar trabajo. Entonces, ellos dijeron, ¿qué es el trabajo? El trabajo es fuerza por distancia. Entonces, en este caso, la fuerza es la presión por la superficie. La presión sería la presión que hay dentro del cilindro, o sea, la presión de la masa de gas. Entonces, presión por superficie por distancia queda, o sea, fuerza por distancia, pero si vos te fijás, superficie por distancia que se levantó, esta es la superficie del cilindro, ¿no? Y esta es la distancia que se levantó. Eso da volumen. Superficie por la altura da volumen. Entonces, conclusión, queda que esta fórmula muy importante, que el trabajo realizado por una masa de gas es la presión que hay adentro por el cambio de volumen, o sea, volumen final menos volumen inicial. ¿Estamos? O sea, la superficie por la distancia es el volumen que varió la masa de gas. Que uno lo puede escribir como volumen final menos volumen inicial. Entonces, fórmula muy importante. Primera fórmula que vemos acá en primer principio, el trabajo realizado por una masa de gas es la presión que hay adentro del cilindro por volumen final menos volumen inicial.
Hasta acá está todo bien. Vamos a este recuadro que está un poco más abajo. El recuadro dice así. Si un gas se expande, o sea, porque el gas, o sea, puede expandirse, puede comprimirse. Vos tenés la masa de gas, le pones un fuego abajo, el gas se expande. Si vos le pones un hielo abajo, el gas se enfría, se contrae. O sea que la masa de gas puede realizar trabajo positivo o trabajo negativo. Si la masa de gas se expande, el volumen final es mayor que el inicial. Entonces queda B final menos B inicial positivo y el trabajo es positivo. Pero si la masa de gas se comprime, vos lo estás enfriando, entonces ¿qué pasa? El volumen final es menor que el inicial. Entonces, al hacer B final menos B inicial te va a dar negativo y el trabajo realizado es negativo. Entonces, conclusión, por eso este recuadro muy importante que dice así. Si un gas se expande, el volumen final es mayor que el volumen inicial, entonces el trabajo hecho por el gas es positivo. Pero si el gas se comprime, el volumen final es menor que el volumen inicial, eso quiere decir que el trabajo del gas es negativo. Entonces, primera cosa, y esto es importante, en primer principio las cosas tienen signo. O sea, Q, vos sabés que me adelanté un poco y te dije que la fórmula del primer principio es Q igual delta U más L. Que todavía no te expliqué, ¿no? Te estoy explicando qué es Q. Delta U no te expliqué y L no te expliqué. Pero lo importante, lo que quiero que veas es que tanto Q como la variación de energía interna, que es delta U, como el trabajo, tienen signo. ¿Estamos? Entonces, eso es un poco molesto y hay muchas preguntas de parciales de finales donde vos al hacer la cuenta Q igual delta U más L, tenés que tomar en cuenta el signo. Entonces, Q es el calor que uno le da al cilindro, ¿no? Bueno, ahora te voy a explicar eso. Y L es el trabajo que realiza la masa de gas. Bueno, vamos un poquito más abajo a la otra hoja. Quiero que veas las unidades acá, las unidades que queda el trabajo realizado. El trabajo es la presión por el volumen, ¿no? Entonces, la presión es en Pascal, arriba Newton dividido metro cuadrado. Arriba Newton dividido metro cuadrado. Y eso lo estás multiplicando por metro cúbico. O sea, Newton metro cuadrado por metro cúbico. Entonces, el metro cuadrado se te va con 2 de los metros cúbicos, te queda Newton por metro. O sea que el trabajo hecho por una masa de gas te queda Newton por metro y eso es Joule. ¿Te acordás de cuando vimos trabajo-energía? Newton por metro es Joule. Estamos entonces, el trabajo se mide en joules. Pero acordate que también lo podés pasar a calorías o kilocalorías, siempre con la equivalencia 1 caloría, 4,186 joules, o 1 kilocaloría, 4186 joules. ¿Estamos? Bueno, ¿hasta acá me querés hacer alguna pregunta? Dice como tubo de vacío, perdón, estoy mirando el chat, como tubo de vacío, no entiendo lo que me preguntás. Cafecito, mañana rindo el segundo parcial de biofísica en el CBC. ¿Cómo? ¿Mañana toman el segundo parcial? ¿Quién me dice? Malena Garat. ¿Pero dónde rendís, Malena? ¿Por qué mañana tendrían que haberlo tomado? El lunes tendrían que haberlo tomado. ¿Dónde estás? ¿En Paternal? Bueno. Ah, porque estás en la sede Lobos. Bueno, pero ¿qué seguís? ¿Medicina? Vas a tener que venir a Buenos Aires entonces a estudiar. Bueno, entonces, vamos a... quiero que veas esto, el diagrama PV y la evolución seguida por un gas. Digamos, vos sabés que la fórmula del principio es Q igual delta U más L, pero en realidad yo para llegar a esa fórmula tengo que explicarte varias cosas antes. ¿Estamos? Digo porque tal vez vos me decís, che, anda un poco más rápido, no se puede. El primer principio es un tema largo, hay muchas cosas que hay que explicar. Hay que explicar primero qué es Q, qué es delta U y qué es L. L ya te expliqué, es el trabajo realizado, ¿no? Y Q es el calor que uno le va a entregar a la masa de gas.
Bueno, vamos a esto de evolución seguida por un gas. Fíjate esto. Siempre vos tenés una masa de gas en un cilindro. Entonces, vos imaginate que parto de esta situación, o sea, el cilindro con la masa de gas así, y ponerle que, no sé, le doy calor y se expande, por ejemplo. Entonces, lo que dicen los cráneos de la física es esto. Yo tenía la masa de gas al principio, ¿no? O sea, acá, tenía cierta presión, cierto volumen y cierta temperatura, y yo voy a pasar a otra presión, otro volumen y otra temperatura. Entonces, ellos dicen que la masa de gas evolucionó, o sea, cambió la presión, el volumen y la temperatura. La presión, el volumen y la temperatura es lo que se llama los parámetros, ¿no? Acá en primer principio, siempre muy importante, la presión de la masa de gas, el volumen que ocupa la masa de gas y la temperatura que ocupa la masa de gas. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dibujan la evolución que sufre la masa de gas o que sigue la masa de gas en un diagrama así, mira, presión, volumen. Presión, volumen. Esta es la presión que tiene la masa de gas y este eje horizontal va a ser el volumen que tiene la masa de gas. Entonces, ellos grafican esto diciendo, bueno, la masa de gas fue de A a B, o sea, siguió un caminito, yo no sé cuál caminito siguió, pero digamos, inicialmente la masa de gas estaba en el punto A, o sea, a presión A, a volumen A y a temperatura A, y por algún motivo se movió hasta llegar a los parámetros B, o sea, presión B, volumen B, temperatura B. Cuando digo se movió, no es que el cilindro se movió, cambiaron los parámetros, cambió la presión, cambió el volumen, cambió la temperatura. No es que uno movió el cilindro, pero uno dice, bueno, del punto A fui al punto B, ¿estamos? Pero no es que yo moví el cilindro del punto A al punto B. Lo que quiero decir es que en A, por ejemplo, la presión era, no sé, 2 atmósferas, la temperatura era 300 Kelvin y la presión era... 5 atmósferas, la temperatura 300 Kelvin y el volumen, no sé, 2 litros. Y al final la presión es 1 atmósfera, el volumen son 2 litros y la temperatura es, no sé, 500 Kelvin. Doy un ejemplo para decirte que cambiaron los parámetros de presión, volumen, temperatura. También no tienen por qué cambiar los tres, vos podés mantener constante la presión. La masa de gas inicialmente su presión era 2 atmósferas y termina a otro volumen, a otra temperatura, pero a la misma presión, por ejemplo. O podés mantener constante la temperatura, lo que se llama evolución isotérmica, o sea, la masa de gas cambia su volumen, cambia su presión, pero mantiene la temperatura constante, por ejemplo, todo el tiempo a 300 Kelvin. Bueno, algo importante es que acá en primer principio usamos siempre temperaturas en Kelvin. Por eso yo puedo decirte 200 grados centígrados, pero en general, como las fórmulas, muchas van las temperaturas en Kelvin, conviene acostumbrarse a usar un poco Kelvin. Kelvin te expliqué, te dije en algún momento lo que es, te lo vuelvo a decir, cómo se pasa de temperatura centígrados a Kelvin. Se le suma... Respuesta, se le suma 273. Ejemplo, si yo tengo 20 grados centígrados, pasado a Kelvin son 293. ¿Estamos? Porque a los 20 le estoy sumando 273 Kelvin. Bueno, a ver, perdón, me dicen algo en el chat. Yo rindo el final en un mes exactamente. Bueno, final de biofísica, está bien. Mati. Agárrate, Mati. Bueno, me saqué un 6 en el primero. ¿Decís que la promociono? Mirá, ¿qué me dice? U0123. No sé dónde cursás. Yo te digo un secreto de la materia biofísica. Generalmente, el alumno repite la nota del primer parcial. O sea, si sacó 6, vuelve a sacar un 6. Puede sacar un 5 también, puede sacar un 7 también. Pero en general... el alumno repite la nota. Si sacó un 1 en el primero, vuelve a sacar un 1 en el segundo. Sacó un 3 en el primero, vuelve a sacar un 3 en el segundo. Sacó un 8 en el primero, vuelve a sacar un 8 del segundo. Esto
digamos, no es una regla exacta. Puede haber un alumno que saque 1 en el primero, 7 en el segundo y va a final directamente. Pero por la experiencia de tantos años de dar clases, yo te digo, lo normal es que el alumno tienda a repetir la nota. ¿Estamos? El alumno que sacó 9 o 10 en el primero, vuelve a sacar 8, 9 o 10 en el segundo. Y el alumno que sacó 2 o 3 en el primero, primer parcial, ¿no? Vuelve a sacar 2 o 3 en el segundo. Conclusión, sacaste 6 en el primero, estás en el límite 1, 2, 3. Porque podés volver a sacar un 6, con lo cual no la promocionás, y podés sacar un 7, un 8, y ahí sí la promocionás. Bueno, tratá, poder se puede, es muy importante promocionar biofísica, ¿eh? Muy importante porque el final, digamos, vos decís, bueno, si no la promociono doy final. Sí, de acuerdo, es muy importante llegar a final, pero a veces el final no es tan fácil. A veces el alumno dice, bueno, el final de biofísica en el CBC es un trámite, me presento y ya está. No, no es un trámite. Te toman 12 problemas, se aprueba con 6 problemas bien, o sea, 6 bien es 4. Hay que hacer 6 bien de 12, ¿no? Choice, el final de biofísica es choice. Se toma 2 de diciembre, 15 horas, 16 de diciembre, 15 horas. Bueno, P igual a B, ¿qué es? No, P igual, me preguntan, P igual a B no puede ser. Presión es presión, se mide en atmósferas o en pascales, y volumen se mide en litros o en metros cúbicos. No, P igual a B no puede ser. Presión... no, PB, no P igual a B. PB es el diagrama, se lo llama PB porque uno grafica la presión en el eje vertical y el volumen en el eje horizontal. Se lo llama diagrama PB, y aprendételo, esto es muy importante porque lo vas a ver millones de veces. Millones de veces. Bueno, ¿a qué le llaman promocionar? Bueno, alguien que no cursa el CBC. En el CBC las notas en los parciales, parcial se llama examen parcial, ¿no? De ahí viene el nombre. O sea, son 2 evaluaciones a lo largo del cuatrimestre, o si estás en otro país, a veces lo llama semestre. Son 2 evaluaciones. La nota va de 0 a 10. 0 a 10 en el primero, 0 a 10 en el segundo. Si vos sumás 13 puntos entre las 2 evaluaciones, significa que no tenés que dar el examen final de la materia. Y a eso, acá en Argentina, se lo llama promocionar, o aprobar la materia por promoción. Por ejemplo, 6 y 7 promociona, 7 y 6 promociona, 8 y 5 promociona, 8 y 5, 13, pero si acá 8 y 4 no. 9 y 4 promociona, por ejemplo, porque suma 13, o 4 y 9. ¿Estamos? Pero 6 y 6 no, porque 6 y 6 suma 12. Vos tenés que sumar 13, o sea, promedio 6,50. Esto es algo que se hace en muchos lados del mundo, ¿sabés? Esto probablemente el CBC o la Universidad de Buenos Aires digamos, se ayornó a otras universidades del mundo. En general, se le pide al alumno un promedio de 6,50. O sea, 65 en algunos lados, donde la nota va de 0 a 100. O acá en Argentina, 6,50. Con 6,50, los 2 parciales, o sea, 6 y 7, por ejemplo, 7 y 6, 9 y 4, 4 y 9, el alumno no tiene que dar la evaluación final. Bueno, a eso le llaman promocionar. Dice Matías, yo adelantándome para el segundo año del profesorado de física en Vera, Santa Fe. Bueno, muy bien. ¿Qué tenés? Física 2 entonces, Matías. Bueno, usuario, dice un curso laboratorista. No sé qué dice atrás. No entiendo, no sé qué dice atrás. Bueno. Bueno, sigo entonces, espera, raspando, se deja todo. Che, no te entiendo lo que me decís, raspando no sé qué quiere decir, se deja todo. Bueno, sigo entonces, ¿me querés preguntar algo hasta acá?
Primer principio es un tema difícil, ¿eh? Prestale atención. Esto, por las dudas, te digo, queda en el Twitch, queda este video durante una semana más o menos. Pero después ellos lo pasan al canal de YouTube de TechArt y ahí queda. Si no, también en el canal mío de Física en Segundos lo tenés, esto de primer principio, tenés varios videos. Es un tema largo. Ahora te pongo el link del canal de YouTube. Santi, ¿cómo andamos ahí? ¿Así, así? Ah, pero yo lo tengo acá, ¿o no? No me muestra el chat, che, acá no, tengo que leer de ahí. Bueno, acá te decía, acá te dejé el link del canal de YouTube, o sea que este video, ponele que no lo pudiste ver ahora completo, o llegaste tarde, o alguien te dijo, che, Aníbal subió un video, bueno, está en el canal de TechArt, que acá tenés el link, o sea, es youtube.com/tech_art. Y te decía que en mi canal personal de Física en Segundos también está explicado el tema de primer principio. Bueno, entonces, resumiendo hasta ahora, una masa de gas que está en un estado A puede pasar a un estado B. Eso significa cambia su presión, su volumen, su temperatura o dos de los parámetros. No tienen por qué cambiar los tres. Puede mantenerse el volumen constante, por ejemplo, o puede mantenerse la presión constante. Bueno, entonces, primera cosa, hay una situación que aparece mucho en los parciales, en los finales, que es lo que se llama curva isotérmica, es decir, cuando la evolución al ir de A a B se produce a temperatura constante. Entonces, isoterma, iso igual termos, temperatura, igual temperatura. Entonces, esa curva, los cráneos de la física descubrieron que es una hipérbola que va así. O sea, este es el punto, este es P, ¿no? Presión. Este es volumen. Este es el punto A. Y este es el punto B. Entonces, cuando la evolución es isotérmica, hay una curva acá, que es una hipérbola. Entonces, los cráneos de la física descubrieron que las evoluciones que se producen a temperatura constante, llamadas isotérmicas, son hipérbolas. ¿Estamos? Y muy importante que cuanto mayor es la temperatura a la que se produce la isoterma, las curvas se van corriendo así, fíjate. O sea, este es presión, este es volumen. Esta es la isotérmica, ponele de 20 grados. La de 30 grados va a estar acá. La de 40 grados va a estar acá. La de 100 grados va a estar acá. O sea, se van corriendo hacia el noreste, por decirlo de alguna manera. Se corren así y así. Estamos, o sea, se van corriendo como en una recta a 45 grados. Muy importante este dato. Esto ha salvado mucha gente en parciales y finales. O sea, ¿cuál es el dato que ha salvado mucha gente en parciales y finales? El dato es que las isotérmicas, como son hipérbolas, van a tener más temperatura a medida que yo me corro hacia el noreste, por decirlo de alguna manera. O sea, así, en un ángulo a 45 grados. Bueno, este es el primer truco que te doy en primer principio. Y te quiero decir que primer principio es un tema que tiene muchos trucos. Muchos, muchos, muchos. Son como 12 o 15 más o menos. Este es el primero que te doy. Yo voy a tratar de ir dándotelo todos, los trucos. Y estos trucos, insisto un poco, son importantes, no siempre están en los libros y han salvado mucha gente en parciales y finales. Por ejemplo, pero vos decís, pero ¿cómo, Aníbal? ¿Por qué? Por ejemplo, el truco de saber que las isotérmicas tienen más temperatura cuanto más para allá yo me corro, solo eso ha salvado mucha gente en parciales y finales. ¿Pero por qué? Bueno, tenemos que ver problemas. Cuando veamos problemas vas a ver que muchas veces se usa eso. O sea, que uno ve una isotérmica acá, ve otra acá y sabe que esta isotérmica tiene que tener más temperatura que esta. Bueno, sigo entonces. Vamos un poco más abajo, hay energía interna. Ah, perdón, no te mostré el gráfico. Este es el gráfico. Perdón, estaba más arriba. Míralo un poquito el gráfico.
Este es el gráfico que yo te estaba hablando recién. Bueno, te decía entonces que este gráfico, acá tenés las isotérmicas, por ejemplo, esta isotérmica, esta isotérmica, tenés esta isotérmica y tenés esta isotérmica. Entonces, ahí te muestra la flecha cómo va aumentando la temperatura. ¿Estamos? La temperatura va aumentando así, fíjate la flecha. Este es un gráfico muy importante que tenés que conocer, o sea que las isotérmicas crecen así. Bueno, vamos a energía interna. Entonces Q, ¿sabes lo que es el calor que se le da a la masa de gas. L, ¿sabes lo que es el trabajo. Y como la fórmula es Q igual delta U más L, falta explicar ahora qué es delta U. U es lo que llama energía interna. Ah, importante, al calor en general se lo da con la letra Q, siempre. Pero el trabajo a veces se usa la letra L y a veces se usa la W. La L viene de laborus o laborum, que vendría a ser trabajo en latín. Y la W viene de work, o sea, trabajo en inglés. ¿Estamos? Yo personalmente uso la L, me gusta más la L para trabajo, porque la W se puede confundir con watts de potencia o se puede confundir con... bueno, hay otra cosa que es W, no me acuerdo ahora. A mí me gusta usar la L, pero te lo aclaro ¿por qué? Porque a veces ellos en los parciales o en los finales dicen, suponga que tiene una masa en un cilindro, una masa de gas que realiza un trabajo W. Entonces a veces la gente dice, ¿qué es W? ¿Es la potencia en watts? No, es el trabajo. Bueno, sigo entonces. Vamos a energía interna, vamos un poco más abajo. Ahí está, vamos al cilindro este que tiene una masa de gas. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen, vos fíjate una cosa, yo tengo una fuente de calor, ¿no? Que acá te lo dibujé como una vela, pero bueno, vos podés poner una olla al fuego y con la olla al fuego le estás entregando calor. ¿Estamos? Bueno, ese es el calor que va en la fórmula, o sea, el calor que yo le estoy entregando a la masa de gas. El trabajo que realiza el pistón al moverse para arriba o al moverse para abajo, eso es el L. Pero ¿qué pasa? Dicen ellos, vos imaginate las moléculas de gas que están adentro, acá. Cuando yo les doy calor, parte del calor queda dentro de la masa de gas, entonces las moléculas van a vibrar más rápido. Entonces, ellos dicen que dentro de la masa de gas queda almacenada cierta energía y como esa energía está metida en forma de calor dentro de la masa de gas, la llaman energía interna. Entonces, ¿qué vendría a ser la energía interna? Esto sin hilar finito, o sea, si vos lo mirás en los libros, vas a ver que le dan mucha vuelta a la energía interna para explicar qué es, pero sin hilar finito, digamos, sin querer hacer una explicación para un doctor en física, para vos la energía interna es el calor que tiene almacenado la masa de gas dentro del cilindro. ¿Estamos? Vos le diste calor de afuera, a través de una vela, una fuente de calor, un fuego, lo que sea. Vos le diste calor, ese es el Q que entró. Pero hay U adentro, o sea, la energía interna en general se lo ponen con la letra U. U mayúscula en general. Entonces, dentro de la masa de gas, el gas quedó calentito, entonces tiene energía calórica. Esa energía calórica que queda almacenada dentro de la masa de gas se la llama energía interna. ¿Estamos? Bueno, entonces ahí te puse el recuadro, fíjate. Acá dice que es la energía interna. Acá, mira. La energía interna es el calor que queda guardado dentro de la masa de gas. Insisto un poco, esto no es exactamente la definición de energía interna, pero para vos, digamos que está cursando física en el CBC, biofísica, o física 2 en la facultad, o en el profesorado, con esto te alcanza. Estamos para vos, la
energía interna es el calor que quedó almacenado dentro de la masa de gas. Bueno, Nacho me dice, hola, hola Nacho. Claro, weight, me dice acá, Quique me dice, weight es peso, sí. ¿Qué pasa? Los ingleses en general al trabajo lo llaman W de work, pero ¿qué pasa? Ellos al peso, que nosotros lo llamamos peso P, lo llaman peso W, porque para ellos el peso es weight, que empieza con W. Entonces, ellos también se confunden si llaman al trabajo W. Bueno, hasta acá todo bien. ¿Me querés hacer preguntas? Vamos un poco más abajo, a primer principio de la termodinámica. Y acá sí empieza primer principio, por eso te pregunto si hay algo que me quieras preguntar, o del CBC, o de biofísica, o de todo lo que di hasta ahora. ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? Repito, miércoles que viene volvemos a encontrarnos a las 8. Che, ¿cómo salió Argentina hoy? Perdón. 5-0. Argentina ganó 5-0, perdón. Acá la producción me dice que ganó Argentina 5-0. ¿5-0 ganó? ¿Gol de Messi? 1. Che, qué bien. Emiratos Árabes también. No. Tranqui. Bueno, acá me dicen que Argentina ganó 5-0. Escúchame, ¿me das un pronóstico? ¿Cuándo juega Argentina? ¿El martes? ¿Martes a qué hora? 7 de la mañana. 7 de la mañana. Perdón, pronóstico. Si acertás, te ganás, a ver qué te podés ganar, una tita o una rodesia a elección o un Kit Kat que tendrás que venir a buscar a mi clase de biofísica en Ciudad Universitaria. Perdón, la gente de la producción, ¿me quiere hacer un pronóstico? Empecemos. ¿Gana Argentina, sí o no? Perdón, una distracción, un recreo. ¿Gana Argentina, sí o no? Empecemos por ahí. ¿Qué dice la gente? Ah, calla. Che, la gente se copó. 5-0, ¿qué? ¿El de hoy o el del martes? Ah, el de hoy. Esos son los goles. ¿Y el martes? ¿Qué pasa el martes, che? ¿Gana Argentina, no gana Argentina? Es un partido fácil, ¿no? Tenemos acá un par de entendidos, acá en la producción. Porque vos me ves a mí, pero a veces la gente dice, está Aníbal hablando solo. No, no, acá tenemos todo un grupo, tenemos el camarógrafo, tenemos el sonidista, tenemos la gente que maneja las computadoras, la pantalla, tenemos la iluminación. Ojo que esto es grande, ¿eh? El canal de TechArt ha invertido su... bueno, digamos, todo para que te llegue a vos bien. No quiero mufar, me dicen. Bueno, tendría que ganar Argentina, ¿no? 1-0. 1-0. ¿Qué opinás, Alex? Santino, ¿qué opinás? Martes 3-0. 3-0 el martes, Santi. Contra Guiñón. ¿Eh? Arabia, y sí. 3-4-0. Pero no digas tu deseo. Decí lo que va a pasar. Y Bueno. 4-0. Che, pregunta, ¿ya no hace mucho calor? ¿Están en invierno allá o es un país que está cerca del Ecuador? Arabia Saudita. No, es Qatar. Ah, Qatar. Sí. Hace Está calor. Debe hacer un calor terrible, ¿no? Está bajando porque está entrando el invierno. Está entrando el invierno. Pero igual hace 30 grados. Pero ellos están acostumbrados al calor. Argentina no está acostumbrado a tanto calor. Los estadios tienen aire acondicionado. ¿Cómo? En los estadios hay aire acondicionado. ¿Cómo el estadio? Aire acondicionado. ¿No es abierto? No. Si hace mucho calor, lo cierran. ¿Los y- estadios son cerrados? Con aire acondicionado. Por el calor que Te hace. puedo creer. En verano no se puede jugar, por eso se pasó para esta fecha. Claro. ¡Wow! ¡Qué increíble! Bueno, seguimos por el principio de la termodinámica. Entonces, quiero que veas esta fórmula. Mirá. ¿Qué dicen ellos? Y acá viene toda la idea de primer principio, que es esto. Del punto de vista de la fórmula es Q igual delta U más L. Que se entiende así. El calor entregado es lo que varió la energía interna más el trabajo realizado. Pero, ¿de dónde viene esto? Ellos dicen lo siguiente. Yo tengo la masa de gas acá en el cilindro. Yo le doy calor, le entrego cierta cantidad de calor. Entonces, ¿qué pasa con ese calor? Que es energía, ¿no? Es energía. Ese calor hace dos cosas. Parte queda dentro del cilindro en forma de energía interna. O sea que, digamos que la temperatura del gas era, no sé, 20 grados centígrados, pasa a 100 grados centígrados. O sea,
hay una variación de energía interna, cierta cantidad de joules, cambió la energía interna, ponele que cambió, no sé, 20 joules, y a su vez la masa de gas realiza un cierto trabajo, ponele que sea, no sé, 40 joules. Entonces, ¿qué dicen ellos? Si la energía dentro de la masa de gas aumentó en 20 joules y la masa de gas realizó un trabajo de 40 joules, quiere decir que el calor que yo le entregué tiene que ser 60 joules. O sea, 40 joules más 20 joules me da 60 joules. Entonces, ellos lo que dicen es lo siguiente, lo que está acá. El calor que yo entrego se divide en dos cosas, en dos partes. El calor que yo entrego, 60 joules que yo entrego, se divide en dos. Parte se usa para aumentar la temperatura dentro del cilindro, o sea, para aumentar la energía interna, y parte se usa para que la masa de gas realice trabajo. ¿Estamos? Entonces, ellos dicen, el Q que entra, o sea, cierta cantidad de kilocalorías o cierta cantidad de joules, poner que sean, no sé, 60 kilocalorías, se usan parte para aumentar la energía interna y parte para realizar trabajo. Entonces, delta U más L siempre te tiene que dar el Q que vos entregaste. Y acá viene lo más importante, el primer principio, que a veces no se dice o no se hace suficiente hincapié, que es lo siguiente. ¿Qué es el primer principio de la termodinámica? Respuesta. El primer principio de la termodinámica es la ley de la conservación de la energía. O sea, ¿yo qué estoy diciendo al decir Q igual delta U más L? Estoy diciendo, la cantidad de energía que yo entrego a mi cilindro es la cantidad de energía que parte se usa para realizar trabajo y parte queda dentro. O sea, es como plata, yo tengo, no sé, 20 pesos. Con 20 pesos gasté 5 en comprar pan y me quedan 15. Entonces, la plata que yo tengo, yo la invierto parte en comprar algo, en este caso energía interna, y en realizar trabajo. Entonces, el primer principio de la termodinámica, insisto, es la ley de conservación de la energía. Y esto no se hace suficiente hincapié, en el sentido de que, digamos, por ejemplo, supongamos que a vos te toman un examen oral, por ejemplo, el libre de biofísica. Esto a veces la gente no lo sabe, dice, bueno, voy a dar biofísica libre. No lo hagas, el libre de biofísica es difícil, no es que es inaprobable, pero es difícil. Entonces, y es un escrito, primero un examen escrito, que si lo pasas vas a un oral. Entonces, a veces, para darte un ejemplo, ¿no? Vos hiciste el escrito, sacaste 8 en el escrito, bueno, vas al oral. Entonces, el profesor que se sienta al lado tuyo te dice, bueno, a ver, usted sacó 8 en el escrito, fenómeno. Dígame, ¿qué es el primer principio de la termodinámica? Entonces, a veces el alumno dice, sí, profesor, el primer principio es Q igual delta U más L. Y él te dice, no. Yo le estoy preguntando, ¿qué es el primer principio de la termodinámica? No, ¿cuál es la fórmula del primer principio? Y el alumno dice, bueno, pero el primer principio es Q igual delta U más L. No, esa es la fórmula del primer principio. Entonces, ¿qué es lo que él te está preguntando? Él lo que te está preguntando al hacerte la pregunta, ¿qué es el primer principio? Lo que está esperando que vos le digas es, el primer principio de la termodinámica es la ley de la conservación de la energía. Todo el calor que ingresa se almacena parte en el cilindro como energía interna y parte se va afuera como trabajo. ¿Estamos? Todo lo que ingresa es lo que queda más lo que sale. ¿Estamos? Bueno, eje vertical, eje horizontal, no sé a qué se refiere con eje vertical, eje horizontal. Bueno, hasta acá estamos, entonces, eso es primer principio de la termodinámica. Acá te puse la fórmula, ahí te lo puse, primer principio, Q igual delta U más L, esa es la fórmula. Pero conceptualmente hablando, el primer principio es la ley de conservación de la energía. ¿Estamos? Bueno, sigo, me queda un poco de tiempo todavía. Seguimos un rato más. Hasta acá preguntas. No entiendo. ¿Vamos una hora ya? Me parece que no, porque
Me pasó un poquito y tenemos... No te dice... No veo. Bueno, una hora. No, o será que que empezó antes el... 10 minutos antes, por eso. 10 minutos antes. Sí, pero aún no. Bueno, sigo entonces con dos cosas más antes de ir al diagrama PB. Entonces, fíjate por favor, vamos un poco más abajo, Santi. Ahí, sistema medio. Fíjate, esto es importante. El sistema, no, más abajo, más abajo. El medio, medio y sistema y convención de sismos. Achícalo un poquito. No, al revés. Que se vea más convención de signos y más arriba. El diagrama del cilindro. Ahí. Bueno, entonces, el sistema es la masa de gas que está dentro del cilindro y todo lo que lo rodea lo llamamos medio. Estamos y sistema más medio le llamamos universo. Esto, te lo aclaro, se usa en primer principio esto de llamar sistema a la masa de gas y lo que le rodea medio y a todo el sistema más el medio universo. Se usa en primer principio y se usa también en segundo principio. Que a veces la gente cuando uno lo explica así de golpe dice, pará, ¿qué me importa? ¿Mi sistema, medio? ¿Qué me interesa? Bueno, porque uno va a calcular a veces el calor del medio, a veces el calor del sistema, a veces va a calcular variación de entropía del medio, variación de entropía del sistema, variación de entropía del universo. Entonces, por eso hay que saber. Sistema es la masa de gas. Lo que lo rodea es el medio o medio exterior. Y sistema más medio es universo. ¿Estamos? Bueno. Convención de signos muy importante, esto que está acá. Esto es una convención, o sea, se toma, los cráneos de física lo toman así. Los cráneos de física lo toman así, de la siguiente manera. Este es el sistema. Calor que entra al sistema se lo toma positivo. Calor que sale del sistema negativo. Trabajo que entra al sistema negativo y trabajo que sale positivo. En general, esto se lo dibuja así, la convención de signos. Q entra al sistema, la masa de gas, Q entra positivo. L sale positivo. ¿Estamos? Muy importante, porque a veces las preguntas que se hacen en los parciales o en el final solo se refieren a la convención de signos. Te están preguntando si el calor es positivo o negativo, si es entregado o si es recibido. Bueno, entonces, repito la convención de signos y te lo anoté acá en este recuadro. Vamos un poquito más abajo. Te lo anoté este recuadro que dice calor recibido por el gas es calor que entra al gas o calor absorbido por el gas. ¿Estamos? Y calor entregado por el gas se refiere calor entregado por el gas hacia el exterior, es calor que sale del sistema o también se lo llama calor cedido. Esto aprendételo porque a veces hay, lo voy a repetir el Twitch que viene, porque, digamos, a veces la gente se confunde con esto, calor recibido, calor entregado, calor cedido, calor entregado por el sistema al medio, calor que sale del sistema, trabajo que entra al sistema. Bueno, entonces, el Twitch de hoy terminamos hoy acá. Quiero ver si tenés alguna pregunta. Bruno me dice hola, hola Bruno. Pero vos acordate que a mí siempre me gusta saber la gente, digamos, si está cursando biofísica, si está cursando física 2 en ingeniería o en un profesorado o en ciencias exactas. Siempre me gusta que la gente me salude y me diga, hola, curso acá, o soy de Santa Fe, o soy de Salta, o la gente que es de México o de Colombia. Siempre me gusta saber de dónde son. Bueno, entonces, quiero saber si hay alguna pregunta. Si no, nos despedimos acá. Te repito que el PDF queda guardado y el video queda guardado una semana y después pasa al canal de TechArt de YouTube. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Sistemas adiabáticos? No para sistemas adiabáticos, no. Esto, la convención de signos no es para sistemas adiabáticos, Convención de signos es Q que entra positivo y L que sale positivo. De hecho, si el sistema es adiabático no puede entrar calor, ni puede salir, ¿no? Porque esa es la definición de sistema adiabático. De Ecuador. Bueno, podés venir, si sos de Ecuador, podés venir a estudiar a Argentina.
Acordate que en Argentina no hay ingreso y las facultades son gratis. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Todo bien ahí? Cortamos entonces el video acá. Bueno, gracias entonces por haber estado hoy aquí. Nos vemos miércoles que viene a las 8.